Buenas noches a todos y todas. Reciban un cordial saludo del Colegio de Abogados y del Observatorio Electoral, organizadores de este foro académico que hemos titulado ¿Es la democracia un derecho? Claves para entender su naturaleza y protección estatal. Es un honor para nosotros contar con la presencia de panelistas de tan alto nivel provenientes de distintos campos del conocimiento jurídico, político y social que han dedicado su trayectoria al estudio profundo de las instituciones democráticas, de los sistemas electorales, de los derechos humanos y de los desafíos contemporáneos de la gobernabilidad en América Latina. Nos convoca hoy una pregunta tan provocadora como urgente. ¿La democracia es simplemente una forma de gobierno o podemos entenderla como un derecho fundamental, exigible, protegido y promovido por el Estado? Y si es así, ¿es un derecho que implica, qué implica eso en términos de políticas públicas, de justicia constitucional y de diseño institucional? En tiempos donde la palabra democracia abunda en los discursos políticos, pero escasea en las prácticas reales, es necesario volver a pensarla con rigurosidad. No basta con elecciones periódicas ni con mayorías numéricas. La democracia exige garantías materiales de participación, deliberación, pluralismo, representación real y sobre todo un compromiso ético con la dignidad humana. Estamos en un momento histórico complejo, la erosión de las instituciones, el auge de liderazgos autoritarios, la desinformación sistemática, el debilitamiento de los partidos políticos y la polarización extrema nos obligan a replantear no solo el contenido, sino el estatus jurídico y político de la democracia como una conquista civilizadora que debe ser defendida. Este foro quiere abrir un espacio para el pensamiento crítico y propositivo. Para ello hemos reunido a voces expertas que abordan el tema desde distintos ángulos. El profesor Fabián Acuña, doctor en ciencia política, investigador de la UNAM, OEA y experto en reformas políticas en América Latina. La doctora Alba Lucía García, abogada y experta en derechos humanos, desarrollo regional y políticas de igualdad. El doctor Carlos Coronel, abogado, magíster en estudios políticos y referente nacional en derecho electoral. El doctor Camilo Cruz Merchán, politólogo, docente universitario e investigador de partidos políticos y participación ciudadana. Ahora bien, fungiremos como moderadores del presente foro. Quien les habla, Wilson Castaño, abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, litigante activo en procesos electorales. El doctor Camilo Pretel, abogado especialista en Derecho Electoral. Y el doctor Antonio Martín López, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Electoral, Derecho Administrativo, magíster en Derecho, candidato a doctor, catedrático y funcionario de la sección quinta del Honorable Consejo de Estado. Adelante, doctor Antonio. Bueno, un saludo cordial nuevamente para todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, un gran agradecimiento a nuestros panelistas, quienes atendieron este llamado y, por supuesto, lo que queremos de alguna u otra manera en el Colegio de Abogados en Derecho Electoral es fomentar la participación, la discusión, por supuesto, el espíritu crítico, con alto rigor y siempre abanderando estos debates transversales a toda la sociedad. Yo quisiera empezar con algunas preguntas comunes para luego darle el uso de la palabra a los otros dos colegas que moderan este evento para hacer unas preguntas muy específicas a nuestros panelistas. Yo creo que el título, como usted lo decía, doctor Wilson, es bastante ambicioso. Es decir, la democracia se puede entender como un derecho abarcando todo el concepto etimológico de la expresión y jurídico con impacto en lo político. Entonces yo quisiera hacer una ronda de preguntas y la primera que se me ocurre es ¿cómo deberíamos interpretar el concepto de democracia en el siglo XXI? Y sobre esta base, podríamos advertir que está agotada esa visión tradicional y clásica del digamos, la visión liberal representativa, o aún sigue siendo ese derrotero de solo representación el medio más idóneo para la protección de derechos. Doctora Alba Lucía, ¿usted qué consideraciones tiene frente a esta pregunta? Muchas gracias de nuevo.
Antonio, muy buenas noches para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora y por supuesto a los panelistas que me acompañan esta noche. Pues yo, digamos que siempre le digo a mis estudiantes y en general señalo que la democracia debe entenderse como un sistema en evolución. Y cuando tú planteas la idea de la visión liberal representativa, pues yo siento que aún es funcional, pero lamentablemente se queda corta frente a una sociedad que cada día es más compleja. Pero no solamente es compleja porque tiene muchas generaciones al tiempo, porque está hiperconectada y porque además tiene unas brechas de desigualdad complejas, sino que además siento que hay de alguna manera una distancia entre las normas democráticas tradicionales y los cambios sociales contemporáneos. Y eso hace que esa distancia que tenemos entre la normatividad y lo que está pensando la sociedad permita que algunos líderes autoritarios simulen ser democráticos, pretendan o señalen de alguna manera que siguen montados en la idea de una visión liberal representativa y por el contrario terminen agotando aún más la democracia. Claramente ese agotamiento o esa involución que está teniendo ese concepto de democracia se ve afectado por la desinformación digital. Lo decía ahora al iniciar Camilo, si mal no estoy, decía, oiga, es que hay demasiada hiperconectividad, es que hay demasiadas fake news, estamos en una, digamos que en una crisis general que lleva a que fácilmente se manipule al elector y eso degrada el debate público. Si a usted eso le suma una ciudadanía pasiva, incluso un abstencionismo que en promedio en Colombia está alrededor del 50%, tenemos un debilitamiento de esa democracia. Y yo concluiría con, siento que esto es un caldo de cultivo que permite normalizar lo que autores como O'Donnell señalan como democracia delegativa. Es decir, hemos entronizado una serie de líderes que bajo la apariencia de democráticos terminan siendo autoritarios y no generan realmente ni una representación ni una rendición de cuentas. Usted utilizó y es crisis. Doctor Coronel, usted, dada su experiencia, no solamente a nivel académico, sino también a nivel administrativo, como quiera que usted fungió en varias administraciones en la registraduría, ¿usted cree que está agotado y hay una crisis de la democracia desde el concepto liberal representativo o cree usted que el concepto de democracia tiene otro valor? Pues gracias, doctor, por su... Muchas gracias. Alba Lucía, me gustó mucho la intervención de Alba Lucía porque abarcó muchísimos temas, pero llevo en mi ADN hace mucho tiempo, porque así me lo enseñaron hace muchos años en mis universidades, donde yo cursé estudios, que es la visión sistémica y el modelo sistémico. O sea, la democracia tenemos que mirarla no de manera restrictiva, sino de manera mucho más amplia y como un componente del Estado como tal. Pero la pregunta es, comparto lo que dice Fabiana Palucía, es bastante retadora y bastante amplia, ¿no? Para responder si la democracia es un derecho, ¿no? Voy a hacer una primera acercamiento, obviamente soy abogado, tengo esa formación, pero también he estado en estudios políticos y me gusta mirar la democracia y lo que pasa en nuestro entorno local e incluso en el exterior con otra visión. Obviamente, la democracia tenemos que mirarla indudablemente dentro de un marco normativo, porque la democracia en última son reglas, son reglas. De hecho, desde la visión sistémica, el sistema democrático reposa, o sea, se sostiene sobre dos grandes bloques normativos que son las reglas de un sistema electoral, que son en últimas reglas de juego, normas de rango constitucional, como también la regla de los sistemas de los partidos, actores fundamentales de cualquier modelo democrático. En la mitad, obviamente, está la ciudadanía, está el voto, como mecanismo para materializar todo ese marco normativo para que se pueda de alguna manera, digamos, elegir autoridades por voto popular y también el voto y el apoyo y otras manifestaciones también de democracia, pero todo eso sostenido sobre una gran base que, digámoslo así, sobre un Estado de Derecho.
Entonces, sobre ese primer acercamiento que hago, y ya aterrizando al tema del modelo de democracia como tal, yo pienso que el modelo y la visión del Estado liberal sigue aún vigente, pese a una notable crisis de deterioro tan comentado no solo en Europa, en las democracias un poco más antiguas que la nuestra, sino en nuestros entornos locales y, por qué no, regionales. Democracias republicanas, parlamentarias, etcétera, etcétera, o las mixtas, en cualquiera de sus variables. Entonces, el modelo democrático, pienso yo, per se, dada su esencia, y mirando con una visión purista y aún ajustada al siglo XXI, entraña, dado su origen liberal, derechos y libertades, y también con muchos altibajos y muchas variables, unas más que otras más restrictivas, pero en su esencia pienso que mantienen su esquema primario. Yo digo que, como lo dice, tal vez lo dijo Álvaro Lucía, las democracias siempre estarán experimentando estados de excepción. La democracia no es perfecta. Y también comparto lo que ella dice, que la democracia es variable y debe sufrir de manera permanente procesos de adaptación. Y esa es una prueba de fuego inmensa para las diferentes modalidades de democracias, estados que han adoptado la figura de democracia como forma de gobierno, la capacidad de adaptación a los contextos sociales, políticos, culturales, demográficos, migraciones, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran reto de los modelos democráticos que pienso que hoy todo el mundo tiene. Entonces debemos advertir además que el modelo liberal clásico, pienso yo, aún también con sus variables y adaptaciones, pues digo yo, repito, debe evolucionar a las actuales condiciones del siglo XXI, dentro de contextos y variables que deben observarse en aspectos, tal como lo dije, económicos, culturales, sociales, religiosos, contextos de globalización, de pobreza, de riqueza, demografía cambiante, el tema de la diáspora, en el tema de las migraciones, el tema del alfabetismo, fusiones culturales, pero siempre en un universo mucho más unificado en lo que hoy llamamos globalización como tal. Entonces, en ese orden de ideas, aún con todos sus defectos, todos los estados que han adoptado, de hecho, pues más del 80-90% de los estados del mundo han adoptado modelos democráticos, unos más, unos menos, unos muy precarios, unos que solo son de nombre, tienen ese gran reto de experimentar y adelantar procesos de adaptación para la supervivencia como tal. Pero el modelo democrático clásico, en su esencia, pienso que se mantiene. Eso es como mi gran conclusión en esta primera parte. Y comparto pues, los aportes que ha hecho Álvaro Lucía. Uno, sistema. Dos, democracia deliberativa es superada por diversos factores endógenos y exógenos de una nación. Y bajo esa lógica, ¿usted cree que esa reinterpretación de la democracia en el siglo XXI ameritaría concebir a la democracia como un derecho humano, incluso un derecho convencional? Gracias, doctor Camilo. Buenas noches para todos, para todas. Espero que me estén escuchando bien. Si no, me indican y hacemos una revisión. Agradezco estos espacios de diálogo, de reflexión en torno a estos temas tan interesantes. Yo, digamos, interpretando la pregunta, quisiera, digamos, apoyar la postura que han dado la doctora García y el doctor Coronel en términos de, digamos, la democracia como una práctica adaptativa, ¿no? Es una práctica que tiene que adaptarse, ¿no? Y democracias, la noción misma de democracia se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? De la época griega, que fuera un culto, una religión, a el siglo XIX, que fuera una aspiración, como un ideal de vida democrática, a unas instituciones, que es lo que habitamos en el día de hoy.
Sin embargo, creo que es importante resaltar, y es algo que quiero dejar aquí de presente, que estamos viviendo y atravesando un retroceso democrático en las democracias. Sí, un retroceso democrático que es necesario de alertar, no tanto porque ocurra en nuestra democracia, yo creo que, digamos, es normal las tensiones políticas, es normal el uso de la polarización como una estrategia política, pues porque al final, digamos, como pues, nos dice Habermas, nuestras democracias se atraviesan por un uso de la publicidad, y la publicidad necesita enganchar a las personas en discusiones más allá de la construcción de consensos, pero sí hay un retroceso democrático, no tanto en nuestro contexto, que incluso nosotros podemos estar viviendo una apertura, pero sí en Estados Unidos e incluso en Europa con estos vientos de guerra. Y es importante que nosotros rescatemos lo que nosotros podemos aportar como democracias estables. Y eso es un reto que deberíamos reflexionar nosotros, cómo nosotros como institución vamos a terminar siendo, conjunto con otros países, quienes tenemos que dar lecciones sobre cómo funciona un sistema democrático, porque hay un retroceso generalizado en los países, digamos, tradicionalmente democráticos, que obliga a que se repiense estos puntos. Y creo que eso se conecta justo con lo que hemos venido, con esa pregunta sobre la democracia liberal. Creo que para quienes no están tan familiarizados, la idea de democracia liberal tiene que ver con elecciones y libertad de expresión, vamos como en esos términos muy resumidos, pero nuestra democracia, por ejemplo, en el caso colombiano, ha incluido otras variables, la participación política, la inclusión de las minorías, una búsqueda de mecanismos de participación social transversales, la búsqueda de mecanismos de responsabilidad o de rendición de cuentas, que creo que alimentan estos procesos democráticos y logran conectar a la ciudadanía con la participación política, ¿no? Entonces, no creo que la democracia liberal esté agotada, pero creo que son unos mínimos que, si bien nos ayudan a determinar qué es y qué no es democrático, nos permiten a paso seguido empezar a resaltar los aportes que hemos hecho a los sistemas democráticos. Y hay aportes enormes que hemos hecho en los sistemas democráticos y solemos no valorarlos. Inclusión por ejemplo, inclusión de las poblaciones indígenas como ciudadanía, inclusión de las poblaciones afro como ciudadanía en términos que quizás no han sido los mejores, pero que busquen estos espacios, la futura o la posible inclusión, por ejemplo, de las comunidades isleñas, también como sujetos de espacios ciudadanos. Y en fin, hay una serie de aportes que podríamos estar incluyendo que mejoran la definición de democracia y que deberíamos resaltar más y, digamos, destacar más de nuestra institucionalidad. Eso lo quisiera poner ahí de presente. Muchas gracias, doctor Camilo. Doctor Fabián, usted que también es un abanderado, por supuesto, del estudio de estos aspectos políticos, democráticos, y atendiendo a que sus antecesores dieron bastantes ingredientes para concebir una nueva forma de democracia o una evolución, podríamos decir, quisiéramos hacerle la pregunta es, ¿qué condiciones materiales y simbólicas debe garantizar el Estado para que el derecho a la democracia, si lo concebimos como derecho, no sea una mera declaración normativa, sino todo lo contrario, una realidad viva para todos los ciudadanos? Gracias, doctor Fabián. Ahora sí, perdón. Buenas noches a todas y a todos los que me acompañan también en el panel y quienes nos están escuchando. Y pues bueno, eh, Antonio ha hecho una pregunta gigantísima, gigantísima, no sé por dónde abordarla. Pues todas las otras preguntas, si es un derecho humano, de verdad esto me lo he estado preguntando muchísimo desde que comenzó como esta convocatoria y ahorita todas las otras preguntas que la han hecho. Y bueno, creo que mis antecesores respondieron muy bien, pero yo todavía tengo como más que respuestas firmes, me generan muchas preguntas, muchísimas preguntas, porque no tengo como definiciones. O sea, no son cosas que se respondan en una sola dirección, sino que dependiendo de la interpretación.
¿sí? De qué es lo que quisiéramos, incluso desde las diferentes disciplinas, creo que estaría, no agotaríamos la respuesta, ¿sí? Porque la respuesta es bastante amplia y pues definitivamente esto es una invitación a pensar el tema de la democracia en una perspectiva más amplia. Entonces yo creo que voy a poder dar algunos puntos, pero espero que eso nos ayude a acercarnos un poquito a la respuesta. Y bueno, ya se ha hablado mucho acerca de las posibilidades y los límites, si hay desgaste o no, o hay nuevos desarrollos de lo que consideramos como la democracia liberal, sí, que antes se veía meramente como procedimental, y entonces si es procedimental, como más o menos Schumpeter lo decía, pues entonces acá lo que tiene que haber es un procedimiento electoral y ya no tenemos que pensar en una democracia tan amplia. Bueno, por ejemplo, Sartori también nos habló un poco pues de superó como esa procedimental y empezó a hablarnos de las instituciones, pero aún con las instituciones, pues también se pensaba, yo creo que esto, un poco porque los desarrollos teórico-conceptuales han sido muy eurocéntricos y norteamericanos, que están de pronto en otras nociones, concepciones o contextos materiales, como lo decía Antonio, muy bien, ¿sí? Y entonces pues pensaba en las instituciones para fortalecer la democracia, pero pues él no estaba pensando en ese momento, no estaba pensando en términos de cómo superar pues cuestiones como la desigualdad, ¿sí? También pues Robert Dahl, estamos hablando de personas ya bastante atrás que todavía las citamos, pero pues a pesar de que dijo, bueno, lo de democracia es como todavía muy etéreo, entonces generemos como una noción, una conceptualización un poco más acotado, por lo menos más evidente, ¿sí? A través de digamos, con su noción de poliarquía, pues mantuvo una visión dentro del marco liberal, ¿sí? Y dice, pues, que no se restringe únicamente a la votación, sino también abre espacios como para entender la democracia desde la participación ciudadana, canales previamente definidos, controlados de, digamos, temas de información y otras garantías que se necesitan, pero todo eso, digamos, sigue estando como muy dentro de lo formal y procedimental. Y acá, para ir a la pregunta que hace Antonio, creo que en América Latina sí se han dado unos desarrollos, digamos, bueno, desde también un poco la teoría crítica, se han dado unos desarrollos en donde dice, en donde genera estas preguntas, sí se agota con lo procedimental, se agota con la preservación de derechos y con las instituciones, y ellos responden no. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando uno revisa la noción de democracia radical y participativa de Chantal Mouffe y Laclau, pues ellos dicen la democracia, esa noción liberal está debilitada, y entonces hay una propuesta como mucho más agresiva que busca ampliar los espacios de democratización, no solo los procedimientos, no solo acudir a los electores, sino también a todas las personas que sean afectadas en las decisiones. ¿No? Porque esto querría decir únicamente que las personas que van a votar, que tienen ciudadanía, son los que tienen derecho a decidir, y acá, digamos, esta gente está pensando en unas cosas mucho más radicales y que amplían la noción de, de democracia. Ahora, la cosa es si se puede, si se puede lograr o no, si es efectivo o no, pero es no solo incluir a votantes, sino también a los afectados, participación en diferentes niveles, desde lo local, incluso desde abajo hacia lo nacional, es temas de control ciudadano, rendición de cuentas, ¿sí? Y pues ya cuando uno se va mucho más, pues entonces Boaventura de Santos, Boaventura de Sousa Santos nos manda a una cosa que llamó la democracia posabisal, ¿sí? Que lo que dice es que lo desarrolla partiendo del reconocimiento de que la democracia occidental liberal está como en un desgaste, y entonces no es el único ni el más legítimo canal, ¿sí? Sino que también, más allá de las instituciones formales, procedimientos electorales, existen otras formas de ejercicios democráticos que no estaban, o sea, que no está, que no encajaban dentro de la visión liberal, pero que también son legítimos. Y entonces ya lo decía un poco Camilo con la ampliación de espacios
de representación, pero también de liberación de comunidades indígenas en términos étnicos, pero también en comunidades diversas, y allí la democracia liberal pues le ha tocado como generar una adaptación porque antes no estaba enmarcada, ¿sí? Entonces es un enfoque de profunda transformación cultural, también política, que nos obliga a pensarnos otros escenarios de participación, asambleas comunitarias, consejos indígenas, sistemas de justicia local, de otras justicias diferentes a las institucionalizadas, ¿sí? De liberación colectiva, y pues esto creo que es un aporte de las discusiones, todavía no de definiciones, pero sí de ampliar el rango de entendimiento que viene como desde América Latina y el sur global. Gracias, doctor Fabián. Yo creo que usted ha dado unos elementos demasiado contundentes frente a la discusión que hoy tenemos. Y en ese punto, doctor Alba Lucía, más allá de estos razonamientos que hizo el doctor Fabián, y de cara a saber si hay verdaderas obligaciones positivas de parte del Estado a favor de, porque esa es la otra pregunta, a favor de quiénes, porque personas y ciudadanos dentro de la misma configuración cultural de cada nación tiene un significado polivalente, pero aterrizado a lo que corresponde a Colombia, usted como abogada sabe que en la Constitución Política del 91 se estableció la democracia como una suerte de principio, como valor, como fin del Estado. ¿Usted cree que eso per se, por sí mismo, convierte automáticamente el concepto de democracia en un derecho exigible ante los jueces y tribunales constitucionales? Bueno, Antonio, yo creo que Fabián efectivamente ha hecho un barrido teórico muy interesante. Y antes de responder su pregunta, a mí me gustaría, digamos que hacer una afirmación que puede causar incluso algo de polémica, pero que considero es necesaria. Efectivamente, esto es todo lo que nos han dicho, pero no hemos hablado de lo que no nos han dicho sobre la democracia. Eso precisamente es parte del ejercicio académico que yo he hecho, y es, se nos dijo que habían cosas muy buenas, pero nunca nos dijeron que se necesitaban otras condiciones adicionales para que todas esas condiciones normativas y teóricas fueran realidad. Y esto entonces lo conecto con la pregunta que me haces de, bueno, ¿es exigible? Yo creo que es exigible, pero primero se deben dar una serie de condiciones, no solamente materiales, sino también simbólicas. Y definitivamente hoy, para poder hacer esa exigencia, pues las personas y el ciudadano de a pie, el ciudadano regular, no va a exigir la democracia si primero no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Si tú no tienes de entrada techo, si no tienes cobertura de salud, si no tienes educación, si no tienes transporte, pues la democracia pareciese que para el ciudadano pasa a un segundo plano, y por eso a veces no la hace exigible. Si a eso además le sumas que no hay confianza institucional porque las personas desconfían per se de las instituciones que se denominan democráticas, Congreso, partidos políticos, si a esto también le sumamos la idea de corrupción general, que es constante en los debates y en las discusiones, y el debilitamiento que tienen los partidos políticos, pues resulta que cada vez tenemos menos personas que quieran hacer exigible esa obligación. Y a esto también creo que hay un elemento que sumarle, y es, claro, cuando nosotros hablamos de derecho, porque por lo general nos encanta hablar de la democracia como derecho, pero yo recuerdo que en el primer año de Derecho en el externado me enseñaron un librito que decía, que creo que es de Hoffman, si mal no recuerdo, y es el tema de, digamos, las equivalencias. La democracia es un derecho, pero también es un deber, y la discusión también se tiene que dar respecto a la democracia como un deber. ¿Qué tanto podemos nosotros como sociedad, como Estado, exigirle al ciudadano una participación? ¿Qué tanto efectivamente esa sociedad, esa ciudadanía no está actuando bajo un concepto de deber, sino que simplemente se ató a la idea del derecho y no, digamos, no se ha reforzado esa visión activa? Y claro, eso hace que ese deber cívico pues pocas veces tenga ejercicio y por ende no sea reclamable ante el órgano judicial. Claro, en Colombia existen casos de la Corte Constitucional donde se ha hablado acerca del acceso real al voto,
de la idea de tener una democracia que implique procesos libres, como lo mencionaba, si mal no recuerdo, Camilo, cuando hace su explicación de democracia, partiendo de, oiga, estamos hablando de un resumen de elecciones y de libertad. Pero todo eso es viable y todo eso es posible si hay condiciones materiales reales que le permitan al ciudadano hablar de democracia. Pero hoy yo siento que lamentablemente eso no lo hemos dicho, porque no ponemos estos temas en el debate de la agenda pública. Y es, claro, la democracia necesita evolucionar, claro que se puede exigir como derecho ante los organismos judiciales, pero claro que también necesita condiciones materiales y simbólicas que no solamente están en cabeza del Estado, está en la cuádruple hélice, está desde la academia, está desde la sociedad, está desde el empresariado, que retransformemos para que empecemos a hablar de una nueva democracia, entendiendo, por supuesto, no solamente los retos, no los que tenemos hoy, sino los que ya vienen a la vuelta de la esquina. Porque si seguimos evolucionando tan rápido como lo hacemos hoy como sociedad, que esas transformaciones ya no nos toman 500 años ni 50 años, sino que estamos hablando de menos de 5 años, pues necesitamos que quienes dan el debate, quienes están en el Congreso, quienes están en los puestos de decisión, entiendan esta problemática, pero sobre todo se atrevan a poner en el debate la democracia como derecho exigible, pero también como deber exigible al ciudadano. Doctora Alba, creo que usted, como bien lo anticipó, tocaba puntos sensibles que generan una controversia muy grande. Profesor Coronel, judicializar la democracia no abriría un boquete muy grande para que sea solamente un juez o una alta corte quien defina los alcances y los límites de un derecho que debería ser evolución propia de la sociedad. ¿Usted ve conveniente la judicialización de la democracia? Active su audio, doctor Coronel, por favor. Ya, ahí me están, ahí me escuchan. Sí, doctor Coronel, lo escuchamos, sí, señor. Ya no lo escuchamos, doctor Coronel. Creo que se volvió a mutear el micrófono, doctor Coronel. No sé si de pronto lo pueda volver a activar. Ahí, perfecto. Listo, ahí perfecto. Es que si doy doble clic se me congestiona. Eso es lo que está pasando. Listo. Hablemos del escenario nuestro que también, guardadas las proporciones, no es ajeno a lo que puede pasar ahí con los vecinos. Primero, digamos que en un estado que se tachar y adaptarse y superar el discurso vacío y populista, que en últimas, eso tal vez lo mencionaba Alba Lucía, porque eso es lo que prima en este momento. Entonces, la verdadera voluntad política debe traducirse en acciones a corto y largo plazo. Si queremos generar un cambio realmente y salir en un momento de crisis, obviamente siempre estaremos en momentos de fondo, pues hay que generar actos de contrición y reflexiones de fondo, que eso es lo complicado en este país y en cualquier país, porque no hay cuestión más dura. Eso alguna vez lo aprendí en algún aula. No hay cuestión más complicada y dura que generar procesos. A nadie le gusta cambiar el statu quo ni las reglas de juego. Hablando de reformas y a la evolución o el cambio del modelo, pues tenemos unos momentos, unos hitos importantes que lo tuvimos en la Constitución del 91, ¿sí? Pero todo
todos somos conscientes y también hemos sido testigos que altos en el camino y actos de contrición de fondo, 2003, que hoy con lo que está pasando en las últimas noticias, sí, tal vez en el 2009, pero los actos de contrición para salir de ese proceso de involución lo hemos tenido realmente a cuentagotas, con las famosas mini reformas políticas. Pero el statu quo nunca se ha querido modificar para el que hoy estamos inmersos. Pero no quiero robarme el espacio de ustedes. Yo pienso que también hay que mirarlo de manera estructural. La problemática es estructural y sistémica, porque tenemos una deuda y una cuenta de cobro inmensa, el fetichismo normativo, porque con las normas no arreglamos el modelo nuestro de democracia. Pero digo, a buena hora, digo yo, esos grandes vacíos y esa falencia, esa omisión del llamado a cumplir, que en este caso podría decir el Ejecutivo, y por qué no nuestra rama legislativa, al legislar, a ajustar, pues ese vacío alguien lo tiene que llenar, ¿no? Los jueces naturales en materia electoral y en materia de derechos políticos. Ya sabemos la categoría y la forma como deben administrarse derechos fundamentales como son los políticos, ¿no? De reglas estatutarias, normas estatutarias o superiores. Entonces, de las reglas mínimas que necesitamos para ajustar el modelo. Entonces, ese es el escenario en el que las normas dispersas, per se no digo que son malas, ¿sí? Pero indudablemente se han quedado cortas frente a lo que decía Alba Lucía, no solo el siglo XXI, en una sociedad mucho más. Alguna vez leí algún libro de algún economista que decía, entre más tú le des a la población, más te va a exigir. Entonces, la insatisfacción y la demanda de necesidad está ligado también al tema de la forma como se administra el Estado. Porque el Estado debe generar acciones positivas de credibilidad y de confianza. Si las instituciones con estas falencias de estructuras a buena hora no cumplen, nos quedamos en una democracia eminentemente formal. Y hay una cuestión gravísima que sucede aquí en cualquier democracia. No hay problema o acción que genera cuando no se cumple de las instituciones de papel, de muy buenos deseos, pero la cual la gente no cree, o porque no le hemos educado, porque ese es otro problema muy de fondo, no le hemos educado y no cree en las instituciones. Entonces, a raíz de ese modelo del 91, a participar a la informalidad. Y eso lo vemos todos los días en este país y lo vamos a seguir viendo porque los canales institucionales de desfogue, de participación, para canalizar, con razón de necesidades, pues o se rompieron o no creen en Colombia hace muchos años. Entonces, esos actos, eso que Colombia necesita para enrutar nuevamente nuestro modelo democrático. Sí, señor. Pero ya sabemos que en el trasfondo de esto hay un modificar el status quo. Entonces, digamos,
pero el llamado sería, y podría ser una solución de sentarse en grandes foros, no hablo de asambleas nacionales constituyentes, pero sí de pensar que somos hoy como modelo democrático en Colombia. Gracias, doctor Coronel. Sobre esa base, digamos, la pregunta de judicializar o no, ¿es positivo o puede resultar en una suerte de perversión del concepto de democracia? Doctor Camilo, ¿usted considera que entrar a zanjar o a definir per se a través de una decisión judicial, doctor Camilo, los límites de la democracia, eso le genera un impacto positivo al mismo concepto de democracia? Gracias, doctor Camilo. La democracia, Ahora sí, listo. Miren, yo creo que judicializar puede o no puede ser positivo para la democracia, pero donde exista un sistema claro de judicialización de los procesos electorales. Yo creo que el problema de pensar judicializar los procesos electorales en un caso como el colombiano es que no se cuenta con una corte electoral. Y eso hace que la judicialización termine en decisiones que toman mucho tiempo. Acordemos del caso de Mira en el 2014, 4 años para que se decidiera cuál fue el tema con la decisión electoral. O en el caso actual, ya vamos a casi a año y medio de las autoridades locales posicionadas y todavía no hay decisiones de fondo con ciertos cargos. Por ejemplo, un caso que conozco de cerca, el de la ciudad de Bucaramanga. Y eso genera distorsiones en los procesos políticos, ¿no? Entonces, si tuviéramos una corte electoral que pudiera solventar ciertos problemas, tomar decisiones muy rápido, tendríamos soluciones rápidas a problemas prácticos que no han sido incluidos en las reformas. Pero, por ejemplo, y volviendo al caso de Bucaramanga, también pensar en la judicialización tiene que estar acompañada de una claridad en las normas políticas y una capacidad de adaptación de las normas a las transformaciones del orden político. En el multipartidismo fraccionado en el que vivimos en Colombia, las coaliciones son una ruta clara para el acceso al poder. Es una ruta clara porque es una necesidad del sistema político de reorganizarse. 32 partidos no tiene sentido, pero bloques políticos de izquierda, de centro, de derecha, hacen que la democracia funcione a pesar de ese, digamos, de ese hiperfraccionamiento del sistema. Y nuestras normas no están muy clarificadas y eso ha hecho que muchas elecciones locales estén, digamos, siendo cuestionadas. También ocurre que nuestro sistema político, si bien es centralizado, no ha asumido las reformas políticas, la construcción de un sistema subnacional de leyes. Todas nuestras leyes electorales están pensadas para el ámbito nacional y por eso no funciona este sistema. ¿Por qué se anulan tantas elecciones subnacionales? Porque todo el sistema está pensado para las elecciones nacionales y eso genera un caos que satura a la misma justicia. O sea, es que cuando saturamos al Consejo de Estado, a la sección quinta, estamos evitando que procesos administrativos tengan resolución. O cuando saturamos las normas, digamos, los tribunales administrativos regionales, estamos generando una crisis colectiva en ese espacio. Dicho esto, que es de nuestra particularidad, yo creo que digamos, un sistema de cortes electorales tiene cierto sentido y tiene cierta validez sí está pensado con un marco que se adapte a las transformaciones, que esté abierto a las transformaciones necesarias
y que permita ciertas adaptaciones producto de las decisiones judiciales. Pongo el ejemplo del caso mexicano, que puede ser a veces una corte una hipercorte, pues, que toma muchas decisiones, pero a la vez genera ciertas reglamentaciones. Y por poner simples decisiones, la paridad en México se logró gracias a decisiones de las cortes que lograron hacer avanzar de la cuota a la paridad. Decisiones que, digamos, ayudan a evitar, digamos, las estrategias políticas. Los políticos quieren ganar y pueden utilizar estrategias como por ejemplo un caso muy sonado en México que fue en el caso de un distrito especial en Oaxaca, en el que muchos hombres se declararon que eran mujeres, aprovechando digamos, esta decisión del reconocimiento de las mujeres transexuales, pero además una condición especial indígena, porque esa comunidad indígena tiene reconocido a las mujeres transexuales mucho como una parte de sus costumbres. Jugaron muchos hombres a declararse mujeres para ganar el espacio de las cuotas. Las cortes rápidamente dijeron, no, esto es una estrategia política, ustedes no tienen un arraigo cultural, ustedes no pertenecen a las comunidades de la diversidad sexual, no vamos a permitir que ustedes aprovechen esta ruta. Entonces las cortes pueden llegar a solucionar problemas que el legislativo no tiene por qué, digamos, complejizar o reflexionar. Son situaciones del día a día, del proceso político. En eso pueden ser de apoyo, pero necesita primero, como lo han señalado anteriormente, una clara reforma política que permita pensar la democracia colombiana. Yo creo que aprovechando este espacio, hago un llamado de verdad, hagamos una reforma política o pensemos una reforma política subnacional. No puede ser que sigamos pensando en cómo se hacen las elecciones nacionales cuando cada vez más la ruta del poder político nacional pasa por el nivel subnacional. Seguir pensando en qué pasa con el Senado, qué pasa con la Cámara, deja por fuera la fotografía importante de nuestro poder político nacional, que son las elecciones subnacionales. Y eso es lo que nos llena de, como lo dice, se me olvidó el nombre, se me fue el nombre, perdón, nos llena de orangutanes con chocolate, que es la frase que saca Pierre Sanín, el líder liberal de los 40, ¿no? Nos está llenando la democracia de orangutanes con saco leva porque seguimos pensando en el ámbito nacional cuando la gente hace la carrera subnacional. Y ninguna de las reglas nacionales sirve para el nivel subnacional. Muchas gracias, doctor Camilo. Creo que son importantes esas reflexiones, porque de alguna u otra forma, si bien se destacan ciertos eventos muy particulares en los que de pronto ha habido una suerte de necesidad de justicia en un tiempo célere, no es menos cierto que ciertos tribunales, ciertos jueces han equilibrado precisamente a través de sus decisiones judiciales la defensa de la democracia en clave con el respeto al pluralismo político, a decisiones con enfoque de género, como usted lo planteaba, con enfoque étnico, con enfoque etario, etcétera, etcétera. Pero, doctor Fabián Acuña, ¿es legítimo en su criterio que decisiones eminentemente políticas, y hay muchos ejemplos que están en juego, sean los tribunales los que interfieran en decisiones políticas a sabiendas de que son tribunales jurídicos o tribunales en los que se aplica el derecho? ¿Usted qué consideración tiene, doctor Fabián? No sé si el doctor Fabián todavía está conectado. Es que de pronto... Hola, hola. También Doctor está... Fabián, ya lo tenemos, sí señor. Sí, yo los vi y los estaba escuchando. Perfecto. Y bueno, ahorita, si me dan tiempito, apuntaré algunas de las cosas que ustedes han dicho. Antonio preguntaba sobre las decisiones que le corresponden, digamos, que son políticas, pero que han tenido que tomar los jueces. Y
Bueno, acá hay varias cosas. Primero, en unas, los jueces han tenido que tomar las decisiones porque los políticos no quieren hacerlo y las evaden. Sí, y hay muchas, o sea, sobre temas sobre todo en temas de diversidades, o sea, para el tema del aborto, o sea, muchas cosas en cuestiones como de nuevas generaciones de derechos y en que hay una presión de movilización, hay una presión de diferentes sectores que el legislativo no quiere tocar, no quiere hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? En términos de representar. Pero también en parte porque muchas veces hay una configuración política, ¿sí? Que no coincide con esos derechos que se quieren otorgar, ¿sí? O que no es suficiente para que logren darse las reformas, o sea, la toma de decisiones en las corporaciones, en los cuerpos colegiados, pero en las corporaciones públicas muchas veces depende de que se alcancen las mayorías, ¿sí? No sirve solo que haya unos grupos que presionan, pero son minoritarios y los grupos mayoritarios no logran desbloquear, ya lo decía el doctor Coronel, cambiar el statu quo es una de las cosas más difíciles, ¿sí? Más difíciles, y en ocasiones se cambia, es para empeorar y no para mejorar, pero bueno, allí yo creo que hemos tenido alguna salvaguarda en algunos momentos en donde las grandes decisiones en términos de diversidad, en términos de derechos, por ejemplo, de inclusión y eso, no han venido del legislativo, han venido de la rama judicial y ahí uno dice, le apunto, muy bien. Pero eso no ocurre todo el tiempo, ¿sí? Eso no ocurre todo el tiempo. Quiero poner un ejemplo porque o sea, en ocasiones creo que lo hablábamos un momento en un chat del observatorio y creo que en ocasiones se ve que las cortes están como en un lugar, como si fuera en el Olimpo. Ellos son como que están rodeados de una santidad y de una, claro, o sea, como que son de otra escala, que los temas terrenales no les toca, y yo creo que eso es algo que toca ponerlo en justas proporciones y toca ponerlo en lo terrenal. ¿Por qué? Porque la rama judicial no es ajena a los factores políticos, ¿sí? No es ajena a los factores políticos, al contrario, muchas de las decisiones, si bien en unos puntos han sido garantes para derechos, se le aplaude, en otros puntos ha sido una negociación política sus decisiones, ¿sí? Digamos, no quiero atacar a unos y a otros, sino decir, acá no hay algo que sea como que blanco y negro. Las cortes o la rama judicial siempre lo hace súper perfecto y lo otro es terrenal. ¿Por qué no? Un ejemplo que conozco muy bien, que no es solo en Colombia, sino en América Latina, y son los procesos participativos de comunidades que han venido impulsando frente en contextos extractivos, donde les imponen un modelo de desarrollo extractivo y las comunidades dicen, bueno, acudamos a procesos de participación, y en algunos momentos ha habido acompañamiento o de pronto como ha habido un aval de parte de algunas cortes, pero en otros han sido las cortes las que les han negado la posibilidad, atendiendo ¿a qué? A unos factores políticos y a unas presiones socioeconómicas de unas élites, y terminan algunas cortes validando esas, digamos, como resguardando de alguna manera el capital en contra de los procesos participativos legítimos. Entonces, para resumir, en unos puntos el legislativo no ha hecho su labor, las cortes han sido garantes, pero en otros puntos las cortes han sido garantes del statu quo y del gran capital, y no en detrimento de algunas comunidades. Eso no es una respuesta en una sola dirección. En algunos momentos han sido garantes, en otros momentos de las comunidades, de los vulnerables, han abierto para garantías, y en otros momentos han sido garantes
de las grandes élites socioeconómicas cuando se toca, por ejemplo, temas como el extractivismo. ¿Sí? Y el ejemplo de esto es la Corte Constitucional, que ahorita no recuerdo exactamente el número de la sentencia, pero fue como hacia el 2017, que habilita a que las comunidades hagan un proceso de consulta. ¿Por qué? Porque nunca se les consultó si estaban de acuerdo o no con la instalación de proyectos mineros, con concesiones, que cuando se concesionó 70% del territorio nacional, ¿sí? Para exploración y explotación. Y la Corte Constitucional fue garante, pero una nueva reconfiguración política de la Corte Constitucional revirtió su propia decisión y dijo las consultas no son válidas para detener proyectos. ¿Sí? Ahí estaba siendo garante de quién, no de las comunidades, no del derecho de las comunidades de participar y tomar decisiones sobre sus territorios, sino estaba siendo garante de un statu quo extractivista. La misma Corte Constitucional. Entonces, esto para decirles que en unos momentos sí y en otros momentos no. Bien interesante su reflexión porque salimos de esa zona o ese marco en el que nos movemos habitualmente los que intentamos hablar sobre democracia y derecho electoral, y es siempre el tema se aterriza en candidatos, pero creo que usted toca un elemento importante y es todo lo que tiene que ver con la participación en el territorio, ¿no? Es decir, el subsuelo, las consultas previas, ¿por qué no? Es decir, tantos elementos de la democracia que podríamos hablar aquí en este foro, pero que pues por supuesto, dada la envergadura del debate, pues es imposible abarcar. Me devuelvo con el doctor Camilo Cruz para hacerle esta pregunta precisamente porque la dinámica del foro ha permitido hacer preguntas invariables, pero formulamos en el equipo académico algunas y ya Álvaro Lucía y Carlos respondieron las suyas. Doctor Camilo, mire, desde su experiencia, ¿sí? ¿Cómo debería, porque esto es un deber ser, cómo debería reaccionar un Estado democrático, que se precia de ser democrático, frente a fenómenos como la desinformación electoral, la abstención masiva, ¿sí? O la captura del sistema por candidatos personalistas? Bueno, está compleja la situación. Miren, el tema de la desinformación es un tema que avanza mucho, en el sentido de que, digamos, no sabemos el impacto que vaya a tener, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en las futuras elecciones. Y eso descentraliza la posibilidad de hacer seguimiento, de hacer vigilancia, de hacer, digamos, un análisis profundo sobre estas situaciones. Simple y sencillo. Casi seguramente muchos de nosotros ya no usamos Facebook. Métanse a Facebook y vean que ya están andando las campañas presidenciales. Y están andando con imposibilidad de hacer seguimiento claro de quién está financiando, estrategias de mercadeo, estrategias de discusión que son muy difíciles de rastrear, ¿no? Entonces esto nos cambia todo el panorama de cómo funciona la campaña política. Hay elementos que sí se pueden hacer y que sí se puede, por ejemplo, como lo han hecho en casos anteriores, por ejemplo, lo hizo Brasil frente a Twitter, de generar demandas para que las plataformas virtuales vigilen este tipo de estrategias, porque ya no se trata solo de vigilar a los partidos, de vigilar a los actores, sino de vigilar las redes y exigir a las plataformas que cumplan ciertos protocolos, porque es que es muy difícil de rastrear. Y eso en lo visible, porque hay otra forma de desinformación que son las cadenas de WhatsApp, o que son los grupos de WhatsApp, o que es la circulación de información en WhatsApp. Es imposible porque ya eso tiene que ver con la privacidad de la información de cada usuario. Es decir, lo que a mí me llega de consumo en WhatsApp no lo puedo seguir. Y si estoy en Telegram, peor, porque eso ni siquiera tiene un rastreo. No hay posibilidad de tener otros espacios. Nos va a tocar construir toda una forma de manejar esas cadenas de desinformación, pero entendiendo que eso es algo que llegó para quedarse. Y que con eso es muy difícil construir unas barreras más allá de la capacidad de información y de una pedagogía muy activa para un consumo
digamos, claro de redes sociales, porque es que es muy difícil de rastrear. Y así como hay estrategias que son muy visibles, hay estrategias que son menos claras. Es decir, para poner un ejemplo, recuerdo, hace poco me salió una encuesta que decía, una encuesta falsa en Facebook, que me preguntaba mi opinión frente a la reforma laboral. Y yo lo que vi fue, ¿esto quién lo está financiando? ¿Quién está financiando esa campaña? ¿Qué quieren de mí con esos datos? Puede que yo lo vea así, pero seguramente después, a partir del rastreo de mis opiniones, me pueden enviar información que directamente no es política, pero que influencie mi opinión. Es decir, dicen, mire, a este tipo le gusta mirar perfiles de este tipo y además tiene estas opiniones políticas, le voy a mandar publicidad no directa, sino indirecta, que le influencie el voto. Y eso ya entra en terrenos que es imposible de regular. O sea, ya digamos un consumo o una lógica psicológica, la manera como consumimos medios, es más difícil de regular, ¿no? Y piensen ustedes nomás, para poner otro ejemplo, piensen ustedes si usan YouTube, piensen ustedes cómo YouTube les va sugiriendo contenidos. Eso no está en nuestro control, eso parece de la nada. Y los contenidos pueden ser un documental, después un programa de conversación, después un programa de entretenimiento y ¡zas! Te llega la publicidad de algo que no estabas pensando. Y algo que no estabas pensando puede ser no hablar directamente de las elecciones, puede ser como ocurre mucho, por ejemplo, o como ocurría mucho en pandemia, hablar de el miedo a las vacunas. ¿Y eso en qué termina? Termina en que el secretario de Salud de Estados Unidos es un antivacunas. Se puede establecer una cadena de información que diga el tipo, el Kennedy, que actualmente es secretario de Salud de Estados Unidos, creó esas cadenas, no lo podemos hacer, pero el efecto político está. Y eso hace que sea mucho más difícil pensar esos espacios. Pero digamos, eso lo pongo en un primer lugar. O sea, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que ya nos están superando. Y así como nos superan la democracia, nos superan todo terreno. Alguien ayer leía algo en redes que me gustó mucho y decía que esta es la tercera gran transformación social. La revolución industrial fue una, digamos, el paso, la agricultura fue la primera. Esto es algo que no podemos, o sea, una pretensión humana de pensar qué podemos hacer con esto no lo tenemos. Lo único que podemos hacer es mirar cómo podemos adaptar las cosas a esos espacios, entendiendo que ya en este momento con la inteligencia artificial ya no podemos hacer nada. Ya no hay forma de regular esto. Perfectamente, con esta conversación, alguien puede tomar mi voz, tomar mi foto y empezar a mandar mensajes con mi imagen. Y pueden caer mis familiares. Así de simple, ya hemos perdido esas libertades y nos toca jugar con esas, digamos, con esas resignaciones, pero también entendiendo cómo jugar con esos espacios. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, yo creo que, no obstante, sí hay cosas que podemos ir, digamos, rescatando también de cómo se van adaptando las sociedades a nuevos mecanismos de participación, a nuevos espacios de discusión y ver cómo eso se va a vincular a la discusión democrática. Pero creo que uno de los principios bajo los cuales debemos entender esta nueva democracia es que hay muchas cosas que no están en nuestro control, ni siquiera porque sea un plan o algo así, sino porque la verdad es que las transformaciones tecnológicas nos están poniendo unos retos que nos superan demasiado. O sea, yo creo que incluso en parte ninguno de nosotros está informado de cuáles son los grupos donde la gente está participando, está opinando, cuáles son los movimientos. Yo suelo ser muy chismoso y pido disculpas por hacer eso. Cuando estoy en un bus, cuando estoy en una reunión, yo miro el celular de las otras personas. Y cuando miro lo que están consumiendo en TikTok, me doy cuenta que no me salen los mismos videos que a mí. Ya no hay una esfera pública. Ya las discusiones están tan separadas que yo ya no sé en qué están discutiendo las personas. Y eso es algo que nos va a tocar entender. Que puede que en esta elección nos lleguen un montón de temas que ni sabíamos que existían. Pero bueno, yo eso lo dejo ahí como una alerta, como que hay cosas que ya no podemos controlar, que nos toca ver cómo nos adaptamos para regular ciertos espacios, para hacer vigilancia,
o para pensar cómo hacer un mejor seguimiento de esas otras cadenas, porque al final, como dicen los periodistas, hay algo que sí se puede rastrear y es el dinero, y es ver cómo regulamos el dinero y cómo sabemos de una manera más amplia cómo está funcionando el dinero en las campañas. Si cada uno de nosotros está en nuestras redes, sabe que ya empezó la campaña, y el flujo de dineros que hay nos supera a nosotros, y hay cosas que ya ni siquiera nosotros estamos teniendo en consideración. Para cerrar y para dejar esa opinión ahí abierta, ayer vi a alguien que hacía un comentario sobre los vuelos de drones y decía, un vuelo de dron vale 5 millones de pesos. Nosotros no tenemos información de eso. No, o sea, yo no sabía que eso costaba. Entonces, cuando uno ve una publicidad de un vuelo de dron, no es una publicidad de redes, es una publicidad que costó 5 millones el video, que va a costar tanto la edición, que cuesta tanto el pago de Facebook. Hay que pensar de dónde está saliendo toda esa plata que está por ahí jugando en esos espacios, y nos toca tener más peritaje para saber cuánto cuestan esas cosas. ¿Cuánto cuesta un video de IA? No sé, no tengo ni idea. Eso tiene que tener un valor altísimo. Y hay que saber cuánto cuestan esas cosas y empezar a hacer esas preguntas. ¿Cómo puedo yo, en lo que puedo controlar, saber cómo está funcionando esos temas? Muy interesante, doctor Camilo, el tema de la IA, los deepfake, clonación de voces y demás. Alba Lucía, ¿qué opinión le mereces? Bueno, yo una vez más, en aras de generar un debate, me aparto de algunas cosas de Camilo. Y es que sí, es cierto, hoy hay un reto gigante para la democracia y ese reto es las redes sociales y la inteligencia artificial. En eso coincido plenamente. Pero no creo que el enfoque deba ser hacia el dinero de las campañas, porque hay ocasiones en las que no es el dinero, y vuelvo una vez más, pongo el foco en el ciudadano, en cada uno como consumidor. Y eso no es algo de hoy, o sea, ya viene pasando años atrás. Pensemos en la campaña presidencial de Estados Unidos. El algoritmo lo que hace es que replica el gusto, lo decía Camilo. Oiga, yo digo zapatos y entonces ya me sale zapatos. Entonces yo digo odio o digo, pensemos en el caso de Estados Unidos, Ku Klux Klan o chao, bienvenidos los blancos, chao los negros, y empieza a aumentar la viralidad. Y eso sí es un reto que de alguna manera un ciudadano educado y consciente puede empezar a controlar. El algoritmo no nos puede desbordar, necesitamos poder dejar salirnos de esa conversación polarizante que nos ha llevado a las redes sociales. Es innegable que hoy el país está inmerso en una polarización, y no solo en el campo nacional. Si uno va a cada uno de los municipios, de los departamentos, hay polos. Hemos metido en la conversación dos extremos y el algoritmo lo único que hace es multiplicar, multiplicar, multiplicar. Por eso, si bien, como lo señala Camilo, puede haber mucho dinero en videos, en edición de videos, nosotros mismos como consumidores le estamos dando un alcance gigante a un montón de noticias falsas, a personajes que incluso, o ni siquiera personajes, no pensemos en la figura, a teorías o a ideas que se están esparciendo, mejor dicho, de una manera súper rápida y profunda, sin ser reales. Y ahí creo que la democracia sí tiene un reto gigante y que se puede controlar, y que eso sí lo han dicho. Quienes están hoy en los centros de decisión de poder, entiéndase Congreso, Ejecutivo y Judicial, necesitan entender que el ciudadano debe educarse mejor para evitar esa digamos, reproducción del algoritmo. Y también coincido, pero con una visión un poco diferente respecto a la inteligencia artificial. Y digamos que hago esta reflexión porque a partir de mi libro, Lo que no nos contaron sobre la democracia, precisamente una de las conclusiones es, oiga, nadie nos dijo que esa democracia hoy iba a tener un nuevo elemento, que la inteligencia artificial, una inteligencia que me hace pensar que estoy tomando una decisión que ya no es mía. Ya previamente me dijeron qué era lo que tenía que hacer o decir. Y yo estoy diciendo, no, yo quiero votar por Pepito, o a mí me gusta el blanco, o definitivamente este es el partido con el que yo me identifico. Pero resulta que ya viene previamente bajo una serie de instrucciones de inteligencia y del mismo algoritmo, generándome un deseo o una sensación de apatía o de coincidencia con algo que no es realmente lo que mi ser o mi proyecto de vida refleja. Y eso sí es un reto gigante, porque estamos hablando de que el ciudadano puede estar abandonando sus intereses, su deseo real, y dejándose llevar por las redes y por la inteligencia artificial para querer algo que es totalmente diferente de su realidad.
y eso podría ampliar la distorsión o la brecha que tenemos entre las necesidades de la gente del común, del municipio, de Líbano, de Herberos, de Piedecuesta, de cualquiera de los municipios de Colombia. Lo que pensamos es el macro nacional. Ese era como el aporte que quería hacer. Bueno, muchas gracias. Doctor Wilson Castaño, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Hablábamos entonces, y esta es una pregunta para el doctor Carlos Coronel. Y en su intervención, doctor Carlos, usted nos indicaba que ese vacío o esa omisión legislativa alguien lo tenía que llenar, y ese alguien, digamos, pues se hacía referencia de una u otra manera a las cortes o a las altas cortes. Y aquí la pregunta que me surge es, ¿qué retos jurídicos, sí, o cuáles serían los retos jurídicos que puede llegar a plantear esa judicialización creciente de las disputas electorales, en términos, claro, de legitimidad democrática y de separación de poderes, en tanto, pues estamos hablando que entra a un juez a decidir sobre, pues, la voluntad popular? Entonces, ¿cuáles serían esos retos jurídicos que plantea esta judicialización de la democracia? Doctor Coronel. Doctor Coronel, el audio de su computador no se escucha, y no sé si escuchó la pregunta que hizo el doctor Wilson, doctor Coronel. Si quiere, doctor Coronel, salga de la sesión y vuelva e ingrese sin ningún problema, de pronto para mejorar el audio y la transmisión, doctor. Doctor Wilson, si quiere, adelante con la otra pregunta que tenía, por favor. Perfecto, claro que sí. Entonces, esta pregunta pues va dirigida a la doctora Alba, y es, doctora Alba, digamos, teniendo en cuenta en parte lo que se ha discutido en el marco de este foro, y iniciaba la conversación un poco el doctor Camilo planteando que el espacio de la democracia nos permitía abrirnos a otros sectores o darle preponderancia o darle visibilidad a otros sectores de la democracia que tal vez no estaban inmersos dentro de una visión tradicional de democracia. Acá hablamos de las comunidades étnicas y los nuevos territorios. Y en el marco de pues, ese contexto, lo que se ha discutido en el marco de este foro, ¿de qué manera la protección del derecho a la democracia exige un enfoque territorial y diferencial? Bueno, pues yo ahí sí coincido con lo que han señalado Camilo y Fabián de alguna manera, y es... Ya lo escuchamos, doctor Coronel, pero si quiere, regálenos, por favor, unos minuticos, responde la pregunta a la doctora Alba y ya volvemos con su pregunta. ¿Le parece, doctor Coronel? Bueno, voy a retomar, creo que ahí ya. Entonces, les decía que coincido con que la democracia, para ser efectiva y no meramente formal o teórica, se tiene que adaptar al territorio. Y partamos de que Colombia no es un país homogéneo. No lo pensemos desde la gran teoría de los países, ejemplos, sino aterricémoslo a Colombia y efectivamente no somos un país homogéneo. Y por ende yo creo que no puede haber una sola forma de democracia. O mejor aún, no puede haber una sola forma de hacer realidad esa democracia. Les planteaba yo que hay unas brechas gigantes de acceso a servicios, a conectividad, justicia, y en muchas regiones que no solamente están apartadas geográficamente, sino que tradicionalmente han sido políticamente excluidas de los procesos de toma de decisión.
Y ahí, cuando tú dices como, oiga, ¿cómo protegemos ese derecho a la democracia para poderlo entender o cómo lo protegemos en esas zonas periféricas? Pues hay que empezar a darle un enfoque territorial. Hay que empezar a hablar de los retos que tienen hoy algunos departamentos, algunas zonas, pensemos en el Pacífico colombiano, en el Caribe o incluso en el departamento del Tolima, del cual yo soy oriunda, pues aún hay municipios donde la violencia persiste y esto hace que se silencien algunos líderes sociales y limita la participación ciudadana. Si pensamos entonces en otros municipios donde hay pobreza o economía informal, pues claramente se distorsiona también porque eso, digamos que hace que se mantengan las prácticas clientelistas. Si usted tiene pobreza y una economía informal, cualquier gamonal, cualquier cacique que llegue a ofrecer dinero, se vuelve una fuente de ingreso y una vez más distorsiona la economía. Yo les decía que se necesita, si queremos proteger una democracia en los territorios, medidas diferenciadas. Hay que adaptarlas al territorio y eso implica una descentralización efectiva. Es un discurso que nos tenemos que dar, y más que discurso, es una realidad, un debate en la vida pública, la descentralización. ¿Cómo hacemos para transferir recursos reales a las entidades locales? Para que de manera autónoma ellos puedan diseñar procesos participativos que sean acorde a su realidad. En un municipio donde hay hartos jóvenes, pues por supuesto el mecanismo tiene que tener un grupo juvenil, pero si es un municipio donde hay una población mayor, pues ese modelo participativo debe llegar a esa población. Hay que fortalecer los liderazgos locales. Necesitamos incentivar que haya participación juvenil, pero también eso que algunos han denominado los outsiders o las personas que están fuera de la política, más que fuera de la política, son liderazgos que han querido llegar y que de pronto el sistema no les dejaba llegar. Y ahí está el reto. Ese cambio generacional, y cuando digo generacional no me refiero solamente a la edad, porque hoy tenemos muchas generaciones viviendo al tiempo en el planeta. Cuando digo un cambio generacional es a nuevas personas o a nuevas ideologías o nuevas visiones. Y para concluir, yo creo que la democracia exige descentralización efectiva, recursos, porque de nada sirve que se descentralice si no llega plata. Esa descentralización de la democracia tiene que llegar con dinero real para poder hacer una democracia robusta y además implica la voluntad de construir ciudadanía donde antes hubo olvido. Es decir, en esos municipios donde el Estado no llegó, donde no hay presencia real de la institucionalidad, debe implicar también el compromiso del ciudadano de decir, oiga, nosotros queremos ser visibles y vamos a participar. Y esos también considero son los retos hoy reales de la democracia, no solo debates generales que nos planteaban como si la consulta popular o si la tradición o si el Congreso, sino aterrizarlo a ese subnacional, a esa parte municipal. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano confíe en el Estado? Si confía, participe y que su participación se refleje en cambios reales para la comunidad. Perfecto, doctor Alba, muchísimas gracias. Creo que el doctor Camilo Pretel tiene una pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escucho bien? Perfecto y claro, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto poder sumarme a esta conversación, aunque se haya entrando un poco más tarde. Me doy cuenta de que la charla está bastante interesante, ha estado buenísima, la he estado siguiendo desde el principio y creo que me siento afortunado de estar aquí con este panel de lujo, el doctor Coronel, un saludo especial, fue mi docente, a la doctora Alba, al doctor Fabián y al doctor Camilo, les extiendo mi saludo, y al doctor Antonio, que está detrás de cámaras también. Siempre he pensado que cuando se va a tratar de definir la democracia, pues es como intentar armar un rompecabezas de muchas piezas en donde cada quien lleva una pieza diferente y al final de cuentas toca hasta negociar el color del cielo, porque son muchas perspectivas sobre un mismo asunto y son diferentes formas de abordarlo. Creo que intentar definirlo es como intentar a veces definir conceptos tan complejos como la religión, como definir qué es la fe, ¿ya? Porque intentamos todos analizarla, pero vamos a llevarnos distintos puntos de vista, ¿ya? Hoy tenemos miradas muy interesantes y las he estado siguiendo desde un principio, pues el doctor Coronel, con toda su experiencia en la gobernanza electoral, en el trabajo en distintos periodos de la registraduría, pues nos ha hablado de una democracia
como un sistema, como una especie de engranaje donde todo tiene que funcionar y todo tiene que avanzar. La doctora Alba Lucía pues nos trae la visión sobre las deudas que ha tenido la democracia con la sociedad, que no ha existido un deber, no ha existido un cumplimiento por parte de la población, ¿ya? Y el doctor Fabián pues nos ha hablado y ha sido muy claro con la intervención que ha tenido la justicia en los procesos democráticos. Prácticamente hoy en día estamos viviendo democracias a dos vueltas. Estamos viviendo democracias que hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahí lo escuchamos. Ok. Bueno, nos estaba hablando el doctor Fabián de la intervención que está teniendo la democracia en las elecciones. Estamos teniendo elecciones prácticamente a dos vueltas. Una primera vuelta que es la que se celebra en los comicios con la población ejerciendo el sufragio y las comisiones declarando quiénes resultan electos. Y después tenemos las que se celebran en los juzgados, en los tribunales, en el Consejo de Estado, en la sección quinta y a veces hasta en la Corte Constitucional. Entonces, importante esas perspectivas, esos retos que está abordando la democracia hoy en día. También el doctor Camilo Cruz nos ha hecho pensar sobre la desinformación y el papel que está jugando en la democracia. Ya, creo que entra como una externalidad que influye en el resultado final de la democracia, en la forma de definirla también. Ya, eso sería una externalidad que trata de afectar a veces los procesos democráticos. Entonces, me he rescatado esos fragmentos de las intervenciones de los panelistas. Para seguir dándole vida pues a la conversación, me gustaría lanzar una pregunta un poco general para todos, ¿ya? Y que cada uno la responda como lo considere, porque ya hemos escuchado la opinión de cada uno de lo que creen que es democracia, ¿ya? Algunos dicen que es un derecho humano, otros dicen que el reto más grande de la democracia es analizarla como sistema. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que es el reto más grande para que estas dos formas de verla y como derecho o como sistema, ya, pues, ¿cuál sería el reto más grande para que estas dos perspectivas se lleven bien y la democracia pueda funcionar mejor? ¿O cómo se refuerzan o cómo pueden aportarse entre sí en vez de decir que hay un estorbo, que es un sistema o es un derecho? Ya, un derecho humano es un sistema. La pregunta sería inicialmente esa. Escucho cualquiera de los panelistas que quiera responderla. Adelante, bienvenido. No sé, doctora, si quiere contestar o contesto yo. Adelante, yo después me animo a hacer un pequeño comentario. Bueno, yo creo que, digamos, ahí un elemento fundamental y que suma frente a lo que tú has preguntado, pero que también recoge elementos para ir cerrando la discusión es, miren, yo creo, la democracia no es un derecho, pero expresa múltiples derechos. Y es lo que tiene que empezarse a entender, ¿no? Como el proceso democrático y la democracia en general tiene que ser una sumatoria de derechos y tiene que incluir no solo los derechos de primera generación, de segunda generación, sino la discusión de derechos que vienen de la tercera generación, como por ejemplo los derechos de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de la diversidad y derechos de la cuarta generación, como esto de incluir y de sumar, digamos, también las perspectivas en torno al uso de las redes sociales, el derecho al Internet, digamos, derechos, digamos, de la perspectiva o de la construcción o de la reflexión como sociedad de la perspectiva frente a las futuras generaciones, ¿no? Cómo se puede articular esos espacios y eso debe ayudarnos a pensar cuál es el camino para hacer que nuestras democracias tengan mejor calidad, ¿no? Hacer las democracias como una expresión de esa, de esa sumatoria de derechos, ¿no? De esa sumatoria de expresiones de los derechos que se validan en un sistema democrático, en un sistema participativo, en un sistema incluyente.
Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, creo yo que en el caso de nuestra democracia es necesario, de nuevo, pensar y construir espacios de reforma que logren presionar a los actores políticos, porque, digamos, la democracia es un gran sistema que valora derechos, pero depende de los políticos, y los políticos son estratégicos. Los políticos pueden incluso minar la democracia si eso les asegura la victoria electoral. Entonces nos toca pensar cómo como sociedad podemos exigir a estos procesos, a estos espacios de reforma para generar, digamos, esas garantías mínimas institucionales que necesitamos para mantener nuestro sistema democrático. Y a mí me gusta. Me Adelante, disculpan doctor Coronel. que tuve problemas técnicos. ¿Estás escuchando? Sí, señor. Listo. Dos temas de lo que acabo de escuchar, porque pues la intermitencia me perdí la intervención de ustedes, desafortunadamente, pero solo quiero hacer un conector con lo que acaban de plantear. Lo que yo dije ahora, el acto de contrición debe existir. O sea, ¿cómo generamos una demanda, ojalá grande, una cruzada, para decirle a los llamados a tomar decisiones, pero también nosotros como ciudadanos podemos hacerlo? Necesitamos necesariamente hacer ese acto en el camino y necesitamos revisarnos qué somos como democracia. Ojalá logremos eso, Camilo, ojalá eso sea posible. Pero volviendo un poquito, y quiero ser muy puntual con la pregunta que me hizo Camilo respecto al tema de los retos jurídicos de la judicialización como tal. Indudablemente, pues en Colombia hoy estamos experimentando una pugnacidad política ideológica, tenemos que decirlo así, muy grande, y en un modelo clásico, porque nosotros lo tenemos de división de poderes y de funciones, sobre todo de funciones, incluida la función jurisdiccional. Yo pienso que hoy ya con lo que hemos hablado del vacío, que quien lo llena, pues es muy importante. Y es un protagonista de punta, pienso hoy, la función jurisdiccional en este enredo en el que estamos. Entonces, puedo decir que las normas existen. Los actores llamados a cumplirla, se presume, las conocen, pero no las cumplen. Entonces, ahí viene el tema del control al, a, a, las acciones y al actuar de los llamados, que cuando los llamados a cumplirla no lo hacen. Entonces, los controles de legalidad y el accionar de los fallos judiciales, ojalá, como también lo decíamos ahora, fuesen de forma oportuna y rápida, y pienso que son afortunados en la medida en que yo puedo decir que en su gran mayoría salvaguardan las instituciones democráticas que hoy tenemos, precarias o no, pero hoy las tenemos. Entonces, la función jurisdiccional y ese control que hacen los tribunales y nuestros jueces no es otra cosa y otra expresión y manifestación de la figura que ocurre en cualquier democracia, el control bajo la figura de los pesos y contrapesos. Indudablemente, pienso yo que deben seguir operando, ojalá con visos, vuelvo y repito, de oportunidad, con mucho rigor y agilidad, porque siempre estará en juego algo muy importante, que son los intereses colectivos, el cual debe protegerse, aún por encima de los intereses individuales, los intereses políticos y de ejercicio, y sobre todo de apropiación y de toma del poder político a cualquier costo. ¿Sí? Porque eso es lo que vemos que está pasando. Así lo vemos en la instrumentación de los mecanismos de participación ciudadana, ya lo vimos en varias ocasiones, por allá en el 2003, hace poco en el 2016, 2017, y lo estamos viendo hoy en nuestro presente con la instrumentación de un mecanismo de participación, que en el fondo, lo que estamos haciendo con eso es desprestigiando y legitimando las mismas herramientas que nuestras instituciones democráticas nos ponen a nuestro servicio, pero en últimas son utilizados con otros fines. Entonces, ese era mi último aporte que quería hacer. Me disculpo por los problemas técnicos, me superaron indudablemente. La intermitencia de mi comunicación fue muy deficiente hoy, pero quería así hacer ese último aporte y contestarle la pregunta a Camilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Coronel. Alba, claro que sí, tenías un comentario. No, a mí también me gustaría como
concluir de alguna manera esta reflexión, porque creo que es muy buena la pregunta que han hecho, y aquí quiero dejar como quizás un mensaje que me gustaría que tanto los panelistas como quienes nos ven y nos siguen se lleven como grabado, y es, yo creo que más allá de las normas, de los procedimientos, de las instituciones, con sus más y sus menos, la democracia se sostiene. Y se logra transformar es gracias a las personas. Ningún sistema jurídico, ningún sistema político, por robusto que sea, puede evitar caer si la ciudadanía no asume un papel activo. Y ahí ese es el llamado, y es, podemos blindar las cortes, podemos hacer reformas de partidos, podemos endurecer los controles, podemos tener, mejor dicho, el sistema político soñado en papel. El ciudadano permanece apático, si permanece desinformado, si no está dispuesto, digamos, a ser parte real de esa democracia, pues vamos a tener definitivamente no solo una involución, sino cada vez una democracia mucho más vulnerable. Y aquí la defensa de la democracia no debe ser solo jurídica o institucional, debe ser cultural, debe ser pedagógica, debe ser desde la región, y requiere, insisto, unos ciudadanos que tengan un pensamiento crítico, que comprendan el valor y el poder del voto, que entiendan que son ellos realmente el constituyente primario, que son ellos la base de la democracia, y de esta manera creo que podemos empezar entonces a hablar de no institución, no política, no democracia, sino del ser humano. Que eso hoy le hace mucha falta a la democracia per se, y es entender que cada uno tiene una responsabilidad que debe asumir. No se le puede seguir endilgando solamente a quien hoy está en el Congreso, a quien hoy está en el Palacio, a quien hoy representa un partido político. Creo que todos debemos empezar a asumir una parte de la responsabilidad del estado de la democracia, pero sobre todo de la solución al estado actual de la democracia. Perfecto, doctor Alba, muchísimas gracias por tan interesante reflexión. En el marco de este foro se mencionó que los partidos políticos, al menos en Colombia, se podrían caracterizar por estar en un multipartidismo fraccionado, y particularmente esta apreciación la hizo el doctor Camilo Cruz. Apreciación que me parece bastante acertada, que inclusive yo me atrevería a decir que vamos hacia un multipartidismo casi que atomizado. Y en el marco, pues, de este multipartidismo fraccionado, yo le quisiera preguntar al doctor Camilo Cruz que en este contexto donde los partidos tradicionales se enfrentan a una profunda crisis de legitimidad y digamos que los liderazgos personalistas están ganando cada vez más terreno, cómo desde la rama judicial o desde el ejercicio judicial se puede fortalecer el sistema de partidos sin que se sacrifique la representación y la pluralidad democrática. ¿Cómo la rama judicial puede fortalecer el sistema de partidos? Bueno, ese es un tema bien complejo, pero yo creo que hay elementos que, digamos, que sí podrían revisarse. Yo creo que uno de los elementos donde paradójicamente quien desorganizó el sistema de partidos fue la rama judicial. Yo creo que no tenía ningún sentido, y me disculpan si hay personas que lo consideren de otra manera, revivir la personalidad jurídica del nuevo liberalismo. Eso nos desorganizó el sistema. Está bien lo que pasó con la UP, la Unión Patriótica. Fue un adelanto que hizo la justicia colombiana a algo que iba a pasar en el 6DH. Y en ese sentido se entendía el contexto por el que sucedió. Pero lo que pasó con nuevo liberalismo no fue lo mismo. Y con nuevo liberalismo volvió otra vez el movimiento de salvación nacional. Con nuevo liberalismo volvieron una serie de partidos e incluso reclamos que son muy vagos, que después las cortes igual decidieron tumbar, como por ejemplo pasa con el movimiento de Andrés Pastrana y con otra serie de movimientos, nos desorganizó el sistema, ¿no? Entonces yo creo que lo que podría hacer la corte es, o lo que debió haber hecho la corte era no generar esos desórdenes. ¿Cómo puede volver hacia atrás? Generando una doctrina del Consejo Nacional Electoral que permita
el que en estas elecciones vuelvan a operar los sistemas que están en la ley, es decir, que se tenga en consideración, exceptuando el caso de la Unión Patriótica que tiene sus condiciones y que ya, digamos, va a entrar dentro de una coalición que responde, digamos, a unos temas de protección frente a la CIDH, que el umbral electoral vuelva a cumplir su función. No podemos tener 32 partidos. Eso no es sano para una democracia. Simple y llanamente. O sea, no tiene ningún sentido 32 partidos. Eso no tiene ningún sentido. Y tiene que haber una reflexión que permita incluso que se evalúe el sentido de esos partidos, no solo a partir del umbral electoral nacional, sino que se haga una evaluación con el umbral electoral subnacional. Todas las democracias subnacionales tuvieron que pasar por esa existencia de multiplicidad de partidos. Y eso a lo largo que va generando una frustración por la dispersión de electoral. O sea, hay alcaldías que se ganaron con 20%, 26% del voto por el nivel de dispersión electoral, que implica que un 80% de la ciudadanía no pudo expresar sus votos. Y los partidos, ¿qué hicieron? Los partidos simplemente estaban prestando sus, digamos, sus logos para estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, que el umbral vuelva a operar. Pero en un segundo lugar, por ejemplo, ¿qué podría hacer la justicia? Aplicar mecanismos para vigilar lo que está ocurriendo. Preguntarle a todos los partidos, ¿han realizado asamblea de concejales? Y eso no aplica solo para los partidos chiquiticos. Preguntémosle al Partido Liberal, ¿ha tenido la primera asamblea de concejales? ¿Ha tenido la primera asamblea de asambleístas? Al menos, incluso la pregunta más básica, ¿tienen un directorio de sus concejales? Y yo creo que ningún partido ahorita en Colombia tiene ese directorio. Y no ha tenido la primera comunicación con sus concejales electos. Entonces, preguntarles para qué están funcionando los partidos en el nivel subnacional y que la justicia, digamos, con las buenas intenciones, con las malas intenciones que haya tenido, ¿no? Cree una doctrina que permita solventar el fallo que cometió históricamente con ese, no solo con lo del nuevo liberalismo, que uno lo puede discutir si era cierto o no, que necesitaba medidas parecidas a las de la Unión Patriótica, sino con esa expansión en el reconocimiento de partidos. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, y creo que el Consejo de Estado ha tratado de revertir esa situación, pero se necesitan decisiones más a fondo para lograr evitar que eso vuelva a ocurrir. Perfecto, doctor Camilo, muchísimas gracias. Doctor Camilo Pretel. Aquí estoy presente. Bueno, tengo una pregunta pues para el doctor Fabián Acuña. ¿Me logran escuchar? Perfecto, sí, señor. Ok. Sí, se escucha. Una pregunta dirigida al doctor Fabián Acuña. Doctor Fabián, desde su experiencia, ¿cuáles serían los indicadores de una democracia sólida? ¿Y cómo desde los tribunales se podrían mejorar esos indicadores? Desde los tribunales, desde las instancias judiciales. Ustedes siempre hacen preguntas enormes, pero además también me dejan con las ganas de dialogar con los compañeros. Entonces, la vez pasada me las aguanté y ahorita voy a empezar dialogando con los compañeros y trato de terminar con adelante, doctor, es su momento. Con su pregunta porque bueno, es muy importante. Varias cosas, digamos. La doctora Alba, estoy en el mismo canal. Creo que hemos procurado disciplinar los partidos, generar instituciones, hemos procurado, o sea, a los actores políticos pedirles que no actúen políticamente, y eso yo creo que actúen como ángeles, y eso es muy difícil. Hemos querido disciplinar muchas cosas y esto, pero yo también creo que necesitamos apostarle a la ciudadanía. En el momento que le apostemos a la ciudadanía, es que antes se le apostó a la ciudadanía desde los valores judeocristianos, y bueno, no quiero entrar acá en una polémica, pero yo creo que hay unas cosas mínimas que se requieren en la democracia. A mí todavía me sigue
cuestionando que la comunicación política, antes la comunicación política se encargaba de a candidaturas impresentables tratar de maquillarlas, porque le decían, no, hey, tú no puedes decir eso en público, el electorado te va a sancionar, y ahorita la comunicación política parece que exacerba eso, ¿sí? Y dice, claro, lo que necesitas es polarizar, ¿sí? Y entonces la ciudadanía compra campañas políticas de odio, abiertamente misóginas, abiertamente conflictivas, y uno dice, pero por qué la ciudadanía sigue comprando esto? ¿Sí? Y yo creo que acá necesitamos un proceso de ver una democracia amplia, no solo en los actores que juegan dentro de la democracia, sino también entender que la ciudadanía juega un papel importantísimo, ¿sí? Y debería ser de alguna manera sancionable por parte de la ciudadanía, es decir, una candidatura que tenga pronunciamientos de odio, no la votamos, no la aceptamos, no porque unas campañas que dicen que los migrantes son delincuentes y que comen a los perros, y entonces, ¿por qué aceptamos eso? Acá hay algo que está pasando en la ciudadanía. Una campaña como las de Bolsonaro, en donde era abiertamente misógina y abiertamente anti los derechos que ya se habían ganado, y que muchas veces uno de los esfuerzos que hacen la prensa, los medios de comunicación, algunas ONGs, previo a las elecciones, diciendo y sacando a la luz relaciones peligrosas de muchas candidaturas con ilegales, diciendo esta familia ha gobernado y ha sido ilegal todo este tiempo y la seguimos votando. Acá hay una cosa que tenemos que también pedirle a la ciudadanía, y es que asuma una responsabilidad, ¿sí? Porque pues si vamos a seguir, o sea, aceptando como ciudadanos que haya este tipo de candidatos, pues este tipo de candidatos va a seguir en la medida en que sigan teniendo votos, en que sigan teniendo apoyos. Y eso creo que también aplica un poco a lo que mencionaba Camilo con el tema de el algoritmo y la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto nos genera una pregunta. Entonces, si el algoritmo nos dice y nos martilla todo el tiempo con una cosa, ¿el ciudadano no tiene agencia? Claro que la tiene. Claro que la tiene, y yo creo que acá hay un punto importantísimo. Coincido con Camilo con que, o sea, un poco con la intervención anterior, las Cortes nos han ayudado mucho en algunas cosas, pero acá hicieron una contrarreforma, o sea, en la dirección completamente contraria a la que venían, lo mencionaba el doctor Coronel, en el 2003, en el 2009 y con la ley en el 2017, creo. 2011, perdón, 2011. ¿Sí? Y nos hicieron una contrarreforma. Después del 91, que hubo esa fragmentación en el 2002, que tuvimos como 100 partidos, en el 2003 se logró como bajar un poquito, ya lo decía Camilo también con el umbral, el doctor Coronel con la reforma del 2003-2009, y se logró como atemperar un poquito el sistema, y yo estoy fuera del país y yo desde lejos decía, ¿cómo es posible que hicimos unas reformas políticas que por todos lados han querido buscarles válvulas de escape, y es por la judicialización de la política que se hizo una contrarreforma? Queríamos reducir el número y acá se aumentó, incluso se vio, pues está bien, ¿no? Pero se vieron beneficiados sectores políticos abiertamente contrarios al acuerdo y volvieron a tener personería jurídica por el acuerdo, ¿sí? Por temas de reparación. Y está muy bien, no quiere decir que no, pero terminamos, o sea, con 32 partidos y otros pidiendo lugar o sea, eso estuvo súper mal. Y yo creo que toca, o sea, tiene responsabilidad, y también alteramos los procesos de reforma política
hicimos una contrarreforma no por la vía legislativa, sino por la vía judicial, que volvió a despelotarnos algo. Y ahorita necesitamos hacer una nueva reforma política para volver al punto inicial, y eso está complicadísimo. Bueno, elementos para que necesita la democracia, pues algunas reglas de juego que sean relativamente estables, no que sean inmodificables, pero que sean relativamente estables. Pero si en cada elección estamos generando reforma política o si en cada elección estamos jugando con diferentes reglas de juego, va a ser muy difícil que un sistema se estabilice. Va a ser muy difícil que los actores aprendan en medio de esas condiciones de inestabilidad política, jurídica. Yo creo que ahí hay muchos desafíos que tenemos en este momento. Y bueno, las preguntas son muy amplias y uno quisiera poderlas responder todas, pero nos tomaría mucho más tiempo. Adelante, doctor Coronel. Coincido con lo que dice Fabián. Yo toda la vida en mi trasegar en temas de democracia, elecciones, he tenido clara tendencia a que el problema hay que atacarlo de fondo. Y el fondo es la educación y la formación de la nueva ciudadanía. Probablemente hace mucho tiempo yo he venido con ese discurso, no ha hecho eco en muchas partes, pero yo siempre lo he pregonado y pienso que es la solución de fondo. Pero estoy hablando de atacar generaciones. Una generación tomada en un lapso de unos 5 o 6 años, algo así. Nosotros ya estamos maleducados, indudablemente. Yo digo, los hoy jóvenes 18 ya están maleducados y entran al campo de la política, a ejercer derechos políticos ya maleducados. Entonces somos una población absolutamente inculta, pienso yo, en muchos temas que como ciudadanos deberíamos conocer, y obviamente somos caldo de cultivo y somos una masa proclive a la posverdad del populismo. Y en eso es lo que estamos cayendo. Y algo más grave, suena un poco dantesco lo que voy a decir, nosotros perdimos el año, los colombianos, cuando perdimos nuestro legítimo derecho a la sanción moral, a la sanción social y a la sanción política. ¿Sí? Vemos pasar al frente de nuestra acera, de nuestras casas, todas las cosas que vemos, y al otro día nos olvidamos, y al otro día precisamente estamos conviviendo con ellas. Como dicen en los medios de comunicación, se nos convirtió parte del paisaje. La sanción nosotros la perdimos. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Eso es con educación ciudadana, pero desde abajo, desde abajo. El otro tema, ya para cederle la palabra a ustedes, es que en cuanto a esa pregunta que hicieron, qué características debe tener el modelo democrático, muy amplia la pregunta, pero la democracia debemos mirarla con visos no solo sistémicos, sino de responsabilidad y de corresponsabilidad, ¿sí? Primero, obviamente, esto no se lo podemos achacar solo al Estado, pero el Estado sí debe hacer altos en el camino y tomar decisiones de carácter político de fondo. Yo le diría razones de Estado, decisiones de Estado, adoptar políticas reales a qué queremos como democracia. Solo un pasito que alguna vez yo lo conocí por mi caminar por ahí en consultoría y todo eso. Yo conocí el modelo de Panamá alguna vez cuando hicieron la transición a la democracia. Tomaron decisiones de Estado y adoptaron la educación de las nuevas generaciones como una política de Estado, ¿sí? Nosotros tenemos políticas públicas de participación en educación, pero ya están en letra muerta. ¿Cuántos comités, cuántas cosas hay? Pero hoy, desafortunadamente, las razones y las pugnacidades por el poder superan esos propósitos que están escritos, pero que son letra muerta y no hacen parte de la agenda política y menos de la agenda pública porque a nadie le interesa. A nadie le interesa. Y el otro tema es a los actores políticos, que también tienen una corresponsabilidad inmensa en esto. Estoy hablando de las colectividades y el actor político, dejémoslo en esos términos. Y por último, pues de la ciudadanía misma, a la cual nos debemos y a la cual debemos darle la mano y darle herramientas para que en el momento que tengan que tomar decisiones, las tomen con conocimiento, de manera informada, porque en cuanto al manejo de la información, eso es un derecho fundamental, lo sabemos. Tenemos derecho a
pronunciarnos y hablar con verdades, pero también tenemos derecho como receptores a escuchar verdades y no mentiras dentro de un ámbito de populismo, que es lo que estamos viendo en este modelo claro de pugnacidad. Quería solo como apartar eso, pero coincido plenamente con Fabián que uno de los problemas de raíz que hay que atacar es el tema de la educación y la cultura cívica, ciudadana, como queramos llamar. Listo, muchas gracias. Bueno, Alba Lucía, muchas gracias. Camilo Cruz, Carlos Coronel, el gran Fabián Acuña. Realmente que esta discusión fue muy interesante. Rogamos excusas a ustedes por hacer semejantes preguntas un poco a quemarropa, pero por supuesto sabemos en el Colegio de Abogados y Observatorio Electoral que ustedes eran los protagonistas y eran quienes podían llevarnos a nosotros, a los miembros de todas las colectividades que se han sumado, que fueron más de 160 personas, que hay que decir, fue un foro bastante interesante, bastante concurrido. Yo creo que tenemos una gran labor, no solamente nosotros en la academia, en las distintas universidades, sino también en las redes sociales, en los debates, en los foros presenciales, híbridos, tecnológicos, de dar estas discusiones, porque esto verdaderamente lo que hace es poner un granito de arena para construir precisamente democracia, para cualificarla. Como decía Sager, es crear una epistemia sobre la democracia y eso realmente es atrapar al ciudadano, como lo decía Alba, conocerlo, entenderlo, llevarlo a los sistemas y tenerlo como un protagonista de esos sistemas, como lo decía Coronel. Por supuesto que la educación, como siempre lo ha reiterado Fabián, e indudablemente el perfeccionamiento que hay a través de estas discusiones, como Camilo Cruz lo planteó. Entonces yo les envío un fuerte abrazo, muchas gracias y bueno, síganos a todos los que nos ven en nuestras redes sociales del Colegio de Abogados. Una feliz noche para todos. A ustedes ha sido un gusto, un placer. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto coincidir con ustedes. Igualmente. Es un claro ejemplo de la democracia. Desde posiciones diferentes, finalmente logramos tener un diálogo. Así es. Para además reencontrarnos con el doctor Coronel, Camilo, Alba, doctor Antonio. Hasta luego. Bueno, ojalá algún día con un tinto. ¿Listos? Un abrazo.